La Casa Blanca ha dicho que ustedes aceptaron todas las condiciones que se pusieron para la repatriación de colombianos. Incluso Donald Trump fue más allá y dijo que el gobierno colombiano había pedido perdón. ¿Cuál es la versión suya? Bueno, de acuerdo a la Constitución del 91, el presidente es el jefe de las relaciones exteriores de Colombia. Digamos, es el presidente, no ningún otro funcionario, el que designa los caminos que en materia de política exterior pueda tener el país. Y lo hago ya como presidente de Colombia en virtud del voto popular. En esa medida, y dadas las circunstancias actuales, porque con el gobierno Biden nunca logramos firmar un protocolo, se puso en discusión el tema, ellos lo pusieron, fue la crisis del Darién, recuerda usted, en su máximo esplendor, motivada la crisis del Darién, y este es un primer punto, en un 80-70% por la misma migración venezolana que repartida en América del Sur se iba ahora hacia América del Norte. Esa migración venezolana tiene una causa fundamental, no única, pero fundamental, el bloqueo económico de Venezuela. Y en esas discusiones yo le pedí al gobierno Biden que un retorno de colombianos tenía que hacerse en dignidad e incluso con un fondo que permitiera el restablecimiento de esa colombianidad en nuestro país y que incluso podíamos ayudar a hacer un puente de migración al contrario desde América del Norte hasta Venezuela. Hasta ahí fue, digamos, los antecedentes. Sí. Es cierto que comenzaron a mandar, incluso sin conocimiento del presidente, aviones con gente esposada, amarrada, etcétera. Pero quiero quedarme en eso, porque eso es desde el presidente Biden. Sí, eso viene desde el presidente. No conozco antecedentes, digamos, no te podría decir que tengo las certezas, pero eso es una costumbre del gobierno. Es más, solo en el año pasado fueron 53.000 colombianos los que fueron repatriados en las mismas circunstancias. Eso no cambió. Y ahora usted mandó los aviones colombianos, donde los colombianos regresaron sin ser esposados, 3 aviones, pero el cuarto que llegó de Estados Unidos otra vez llegó con los colombianos esposados. Entonces, ¿qué ganaron en esa discusión? No, el gobierno colombiano ya había ganado desde la... Este punto es importante porque digamos que los petristas, y también me han comentado constantemente los petristas diciéndome que esto es un tema por la dignidad, que supuestamente Gustavo Petro tenía que pararse fuerte contra el gobierno de Estados Unidos e imponer las condiciones. Me parece que, pues como suele suceder con los petristas, viven como en una dimensión totalmente alterna, porque aquí lo que el periodista Félix, creo que se llama, está diciendo esta es una situación recurrente, y es algo que se sabe que es una situación recurrente desde hace muchos años, y el año pasado creo que entendí que decía que hubo 53.000 deportados desde Estados Unidos hacia Colombia, 53.000 deportados en las mismas condiciones, pero en ningún momento se escuchó hablar de eso en los medios de comunicación. En ningún momento escuchamos a Gustavo Petro hablar al respecto. Esta es la primera vez que hay una mención pública, o al menos de estas dimensiones, por parte del presidente colombiano. ¿Qué hace pensar esto? Obviamente que él lo que está buscando no es el interés del pueblo, sino lo que está buscando es tener pantalla, tener visibilidad, oponiéndose a unas medidas que ya estaban establecidas previamente, en donde Estados Unidos iba a deportar en un determinado día a una cierta cantidad de inmigrantes ilegales, y Petro, por dárselas de muy gallo, lo que intentó fue frenar ese accionar que ya estaba en proceso. Al final lo que se ha hecho ha sido gastar recurso nacional en algo que los mismos estadounidenses estaban llevando a cabo, y entiendo que fueron únicamente 180. ¿Cuánto costará repatriar 53.000 colombianos? Únicamente por un capricho de Petro, porque el hecho de que estén esposados es obviamente por un tema de seguridad, no por un tema de humillación pública como él quiere hacer parecer constantemente y quiere hacerle parecer a sus tristes seguidores. Para mencionar algo que él decía con anterioridad, no había ningún protocolo firmado. Digamos que lo que él tenía con Biden era más o menos como un acuerdo hablado. Sí, mucho era un acuerdo hablado, pero en lo absoluto había nada firmado, no había nada establecido como protocolo para traer a los colombianos deportados. Entonces, él toma una práctica que ha sido común y que es común y que me parece que es la forma correcta por un tema de seguridad sobre todo, y la sobredimensiona y le pone adjetivos de fascismo y le pone adjetivos de humillación y le pone diferentes calificativos que no tienen lugar. Esto, como dije antes, es únicamente para ganar pantalla y es únicamente para convencer de una retórica falsa a sus seguidores. Lo que nosotros estamos planteando, y el presidente de la República lo recalca,
es que Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente. Pero, perdón, presidente, es que ayer los aviones llegaron igual. Sí, pero si el próximo avión llega, que el presidente de Colombia supiera. Pero ¿cómo no va a saber el presidente de Colombia si eso ha sido durante todo el tiempo, como dice, 53.000? ¿Cómo va a ser? Y usted mismo reconoce que había una negociación. ¿Cómo nos puede decir que usted no sabía que esas eran las condiciones que pueden ser criticables, pero las que se utilizaban como procedimiento habitual por parte de Estados Unidos? Pero es así. Y entonces la posición del presidente es aquí. No. Que el periodista le esté dando argumentos y que la respuesta de él sea simplemente porque es así, muestra que es un capricho. No entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. Que la totalidad de quienes han llegado aquí a Colombia en estos 4 últimos viajes, no hay ningún delincuente probado. Y en esa medida no pueden ni deben llegar esposados. No sé para cuándo está programado el próximo vuelo, puede ser para los próximos días. Si en los próximos días llega un nuevo avión de Estados Unidos... Nosotros lo que hicimos en estos últimos días, a partir del domingo, excepto ayer, es que estamos recogiendo nuestros colombianos y colombianas. Sí. Y por eso llegan en condiciones de dignidad, que fue lo que ustedes pudieron registrar. Ayer alguien autorizó sin el conocimiento del presidente. Y eso tiene unas responsabilidades internas. Pero la decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 Y personas. si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son... Un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Bueno, entiendo la propuesta, pero... Y Petro es muy poco práctico en sus soluciones. Y creo que ese ha sido uno de los grandes problemas hasta ahora en su presidencia y uno de los grandes problemas que ha evidenciado Colombia con él en la presidencia, que no tiene practicidad. Entonces va a ser un gasto mucho mayor de recursos que puede que no sean determinantes para la estabilidad nacional, porque seguramente no lo son, sin duda no lo son, pero que podrían ser aprovechados de mejor manera. Y son recursos que igual van sumando. Y es principalmente por un capricho, como digo, porque hay un tema que él dice de dignidad, pero también hay un tema muy importante de seguridad de quienes los traen. Usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. Sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Como le digo, 53.000, pueden ser 53.000 este año. ¿De dónde va a salir el presupuesto para hacer lo que usted logra y que obviamente de pronto, como nos está diciendo, incluso cruceros lleguen? Sí, pues el presupuesto. El presupuesto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una priorización. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. Sé que hay discusiones en este momento bilaterales entre diversos países y muchos están cifrados alrededor de las mercancías. Ay, Dios. Es que creo que las prioridades de Petro, obviamente la dignidad humana no debe tener precio, pero hay un tema también de que son individuos que están ilegalmente en un país, están rompiendo las leyes de un país. En cambio, aquí en Colombia tenemos casos de masacres, tenemos casos en algunos territorios de aumentos exagerados de la inseguridad, en donde la gente realmente la están asesinando, la están masacrando, y ahí no aplica la dignidad, ahí no aplica esto que él menciona de la dignidad humana. Eso no es dignidad humana. Es muy curiosa esa prioridad que él aplica en algunos puntos sí, en otros puntos no. Pero la mercancía no es más importante que un ser humano. En el mundo que hemos vivido en las últimas décadas se nos presenta así. Las mercancías son más importantes que el ser humano. En mi gobierno progresista, el ser humano es más importante que la mercancía. ¿Por qué no habla del crecimiento que han tenido los grupos terroristas en el país? Eso afecta directamente a la gente. Él entró a la presidencia con un discurso supuestamente de paz total y hasta ahora ha sido totalmente falso, ha sido una fantasía. Nada de lo que él ha prometido al respecto se ha cumplido. ¿Y por qué no habla de esas vidas? ¿Por qué esas vidas para él sí no son importantes? O sea, la noticia que usted me da en este momento es que no vuelven a aceptar un avión de Estados Unidos. Eso lo escribí hace unos días, digamos, pero sí, es así. Pero hubo una negociación el domingo, sí, donde se llegó a un acuerdo. Y hay un proceso de negociaciones. ¿En qué va nosotros queremos firmar un protocolo, que eso que he escrito no existe, pero queremos firmar un protocolo, gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Nunca me he negado sobre la base de negociar en pie de igualdad a llegar a acuerdos con Estados Unidos o a desacuerdos. Nunca compartí la política de complicidad con el genocidio de Gaza, lo dije públicamente, se lo dije a Biden de frente, pero no fue óbice para que en otras materias como la lucha contra el narcotráfico
o la lucha contra la crisis climática, que yo mismo coloco como prioridad de la política internacional de Colombia, llegáramos a acuerdos. Las prioridades de Petro, como digo, no tienen nada que ver con la realidad colombiana y no tienen nada que ver con las realidades del pueblo, con las realidades de la ciudadanía. Es muy claro desde siempre, pero desde que comenzó es evidente de que las prioridades de él son más de tipo ideológico y no van tanto con la realidad que necesita la ciudadanía. Muy bien, y no tuvimos mayor problema. Ahora, estoy dispuesto a hablar con los Estados Unidos, de tú a tú. Podemos hablar de nuevo de narcotráfico, quiero conocer la política que Trump tenga sobre el aspecto. Llevamos 1 millón de muertos. Colombia no recibe ayuda. Ojo, nos ayudamos mutuamente para que no le llegue cocaína a Estados Unidos, con todo el efecto que eso pueda tener en su sociedad, y para que los dueños de la cocaína no destruyan la democracia y la vida en Colombia. Es una cooperación, no es una ayuda. Ahora, si quiere cambiar esa política, pues hablémoslo. Yo estoy dispuesto, hay tesis, hay planteamientos diferentes a lo que se está haciendo hasta el momento. Hablemos de tú a tú. Materia de drogas, no ha habido una ayuda de Estados Unidos a Colombia. Ha habido una ayuda mutua. Okay. Nosotros también gastamos de nuestro presupuesto, actores de la fuerza pública, y tenemos centenares y miles de muertos colombianos en esta tarea. Ustedes, como yo, conocemos. Entonces, no es una ayuda, es una cooperación. Mantenemos la cooperación. Yo le propongo, profundicemos la cooperación. Le propongo aún más, miremos qué es lo que está fallando para que Estados Unidos no pueda reaccionar en su consumo hacia las drogas, sí, hacia estadios mejores, hacia mitigación del daño, sino que estamos en una situación todavía peor que la que arrancó hace medio siglo. Volviendo al tema de las deportaciones, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta la propuesta? Pues no recibimos colombianos y colombianas. O sea, ustedes no vuelven a recibir... A menos que ellos tengan una propuesta mejor. Los escuchamos. Usted le pide a Estados Unidos... Y nuevamente, y para dejar claro, esto es algo que se repetía y se repitió con 53.000 deportados el año pasado y que Petro no dijo absolutamente nada. Hasta dice con mucha claridad de que no había firmado ningún tipo de protocolo sobre cómo se van a deportar esos colombianos. Entonces él lo hace es con una intención política. Él lo hace únicamente para ganar pantalla. Que eso quede muy claro, porque la gente a veces se enamora de lo que hace Petro y dice, uy, Petro está luchando por los intereses del país, está luchando por los intereses de los ciudadanos, y esa no es la realidad. Está buscando es tener alcance mediático, que lo vean. ¿Por qué no hizo esto antes? ¿No? ¿Por qué no hizo esto con Biden? ¿Por qué no dijo públicamente lo mismo? Hoy sí dice, no recibe un solo avión más por parte de Donald Trump con deportados, pero antes sí lo hacía. Antes, cuando no le convenía tanto decir públicamente eso, no lo decía, se quedaba calladito. Ahora sí es un problema de Estado que traigan esposados a los deportados. En principio, y esta es la discusión con Trump. De acuerdo a sus discursos, porque yo nunca he hablado personalmente con él, sé que muchos colombianos muy poderosos económicamente y que viven en Estados Unidos le han forjado una idea del comunista, el coco, etcétera. Pues él nunca ha hablado conmigo, no sabe qué pienso yo, a duras penas sabe qué sé yo. Pero el señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, quiero saber qué dice, que todo migrante es un delincuente. ¡Upa! ¿Cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. Y uno, cuando lo escucha a Petro, uno se da cuenta y uno entiende la ignorancia de muchos petristas, de la mayoría de los petristas, y cómo se ha generado un discurso, cómo se ha generado una narrativa hacia cierta dirección que es totalmente falsa. Gustavo Petro dice que él ha escuchado que Donald Trump dice que todo migrante es un delincuente. Eso fue lo que dijo, ¿no? El señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado. Él dice, Donald Trump dice, porque le ha escuchado, que todo migrante es un delincuente. Todo migrante es un delincuente, y esto es muy fácil refutarlo, y hay evidencia de hace años hablando al respecto, pero lo que les digo, uno se da cuenta de la falsedad de Gustavo Petro y que es un tipo que no puede estar en la presidencia. Está intentando imponer una narrativa estructurada desde la mentira. Voy a ponerles un video, este video es reciente, creo que fue en la semana que él entró a la presidencia, en donde él precisamente, Donald Trump precisamente habla de la importancia de los migrantes, de la importancia justamente en este momento de Estados Unidos en el que van a llegar nuevas empresas, cómo van a ser
ser tan relevantes los migrantes para poder alcanzar los objetivos económicos y sociales que ellos tienen. Pero aclara, la migración tiene que ser legal, obviamente tiene que ser controlada. I'm fine with legal immigration. I like it. We need people, and I'm absolutely fine with it. We want to have it. We need it because we're going to have a lot of companies coming in to avoid tariffs. You know, if you don't want tariffs, all you have to do is build your plant in the U.S. So we're going to have a lot of workers coming in, but we have to have legal immigration. Pero prueba nuevamente las mentiras con las que el discurso de Gustavo Petro está lleno. Petro es falsedad, Petro es mentira, Petro es engaño. Quiere imponer narrativas a partir del engaño. Y por desgracia, gran parte de Colombia todavía le cree a él. ¿Cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. Y además lo llama fascista. Entonces primero crea una mentira, se inventa algo, se inventa supuestamente lo que él denomina una realidad. Esa mentira, diciendo que es la verdad, la categoriza como fascista. Si entienden lo que está haciendo, es una doble falsedad lo que él está haciendo. Y es una falsedad muy perjudicial, porque además no es únicamente que Donald Trump sea el objetivo de las mentiras de Gustavo Petro en este caso, sino que así ha sido toda su carrera política. Ese es Gustavo Petro, la falsedad y la mentira en persona. No se debe criminalizar grupos poblacionales. Yo no puedo decir todo blanco estadounidense es un explotador. Que Petro diga eso. Petro no es el especialista en categorizar a las personas. Petro es conocido justamente por dividir a la población a partir de categorizaciones. No fue Petro el que dijo de los blanquitos ricos. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas. Porque estaría cometiendo un inmensísimo error. Y peor aún, no puedo decir, son expoliadores y cometen delitos, todos, por ser blancos. No. Claro, porque eso mismo, sí. Félix, Sí. fue lo que ocurrió allá en Alemania en 1933. Y es lo que hacen la izquierda constantemente. Y situaciones completamente descontextualizadas. Y siempre lo que dicen es Alemania de los años 30 del siglo XX. Descontextualizan todo y lo acomodan donde lo quieren acomodar para generar una narrativa y convencer a los ignorantes, a los más inocentes de pronto, a los que no conocen, los convencen de una idea falsa. Y así es como llega él al poder. Criminalizaron un grupo poblacional, un grupo religioso. Y terminó en un exterminio de 6 millones de personas. O papeles o no tienes papeles, te miran un poco el rostro. Usted, Félix, pasa un poco, pero golpean al que no pasa. El examen racial de una mirada Sí, el perfil racial. Pero ¿qué está diciendo? Pero uno de los candidatos de Donald Trump, creo que es para la CIA, no es una persona con origen en la India. Miente para generar una narrativa. Eso es fascismo. Pero Eso entonces nace de un racismo viejo. Pero usted dice que Donald Trump es fascista. Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular en 1933. Petro está diciendo que Hitler juzgó de alguna forma a los socialistas. O sea, tendría que buscar un video compilado y debe haber un video compilado de al menos 1 hora de Petro hablando de la extrema derecha. Y esto no es raro. De hecho, acá mismo está hablando de fascismo. Está categorizando a Donald Trump a partir de una mentira. Que Petro diga esto y la gente le cree a Petro. Realmente la gente todavía le cree a Gustavo Petro. Cada día menos, porque cada día la gente se da más cuenta que Petro es un farsante, que Petro es la mentira andante. Pero sí es real que todavía Petro tiene muchos seguidores y a este canal muchas veces llegan muchos seguidores a insultar, pero generalmente sin argumentos y generalmente basados en mentiras. Mentiras como las que ha dicho en esta entrevista, que son fácilmente demostrables como falsas. No hay que hacer ni siquiera un trabajo investigativo muy profundo ni amplio para demostrar que Gustavo Petro está lleno de falsedad y que está lleno totalmente de mentiras. En 1933. O sea, ¿usted está comparando a Trump con Hitler? Pues hermano, compare campos de concentración con Auschwitz. Claro, alguien me puede decir, pero es que en Auschwitz mataban y en Guantánamo no, por lo menos masivamente. Y yo te digo sí, pero es que la experiencia que hubo en la humanidad a partir de 1933, que hoy pareciera globalizarse, un 1933 global, debería de una vez, incluso los mismos asesores de Trump, incluso la misma familia de Trump, incluso la misma conciencia de Trump,
debería llevar a que no se pueden repetir los pasos, porque si repetimos la historia, repetimos la conclusión de lo que fue ese episodio. Pero no le preocupa. Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista. Usted ha dicho que quiere tener conversaciones con Trump. Indudablemente. Pero Y no estoy de acuerdo, porque este es un tema complicado, pero muchos de los problemas que en ese momento hubo en Europa se están justamente repitiendo. Hay soluciones que a veces suenan parecidas, no es por la búsqueda de ese pasado que ofreció de pronto soluciones, sino sobre todo porque se ha evidenciado en esos países que lo que le ha ofrecido la izquierda han sido más problemas. Y esto especialmente hablando de la migración ilegal. Como en Alemania, sobre todo en Alemania, pues porque es como el ejemplo más claro, pero también en Estados Unidos, en Suecia, en España, en Francia, han empezado a tomar soluciones no a partir del pasado, sino pensado a partir del bienestar propio de la ciudadanía, lo que ellos identifican como la solución a esos problemas que están teniendo. Obviamente Petro no tiene eso en su cabeza, porque él únicamente puede pensar en términos de victimismos y fascismos y ya, pero es una realidad. Si han llegado ciertas soluciones a los países es porque esas soluciones son precisamente respuestas a los problemas que hay actualmente en esos países, y eso es importante analizarlo. Es importante analizarlo y por desgracia no se ve generalmente que se haga ese análisis. Y bueno, ese es Gustavo Petro, un tipo lleno de mentiras, lleno de falsedad, lleno de odio, lleno de rabia, lleno de ideologías victimistas, de ideologías miserables. Esta entrevista es como la confirmación a todo eso que uno sabe, y ese es Gustavo Petro. Por desgracia, ese es nuestro presidente. Ojalá en el futuro sepamos elegir mejor, porque realmente ha sido muy problemático para el país. Habla de dignidad, pero habla de dignidad ahora. No hablo nunca de dignidad con los 53.000 colombianos deportados el año pasado. Ni nos enteramos, ni supimos. Esta vez sí había cámaras por todos lados. Esta vez sí tenía que hacerse el presente como fuera posible, porque supuestamente, según su retórica falsa y sus mentiras, está frente a un fascista que va a acabar el mundo. Pero eso es Gustavo Petro, eso ha sido siempre Gustavo Petro, y hay que tener mucho cuidado con los políticos que tienen ese talante, porque ya nos hemos dado cuenta el daño que hace, el daño que le hace a Colombia. Las prioridades de Petro realmente ¿cuáles son? ¿Cuál es el interés con el pueblo colombiano? Porque hasta ahora no hemos visto resultados. Lo único que hemos visto es cómo ha empeorado la inseguridad y cómo es sobre todo difícil ver un futuro claro, sentir realmente que no tenemos un presidente, con la capacidad necesaria para sacar adelante el país, entrando en discusiones que no tienen lugar, cuando realmente todo este esfuerzo debería hacerlo contra el ELN, debería hacerlo contra las disidencias de las FARC, quizá debería hacerlo en contra de un presidente, de un dictador que se ha impuesto en contra del pueblo, como en el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, o podría hacerlo con Donald Trump cuando sea realmente justificado. Es evidente que en este caso y como él tanto lo hace, únicamente alzó la voz para tener pantalla, para que la gente lo viera, para que dijeran, uff, cómo es de parado Gustavo Petro, y al final lo único que hizo fue ganarnos una humillación a nivel internacional. Entonces realmente no se ganó nada, y ahora muy por el contrario, con los recursos nacionales lo que se va a hacer traer esos deportados, que va a ser una carga más para el presupuesto nacional. No sobra la plata, seguramente no haga un hueco muy grande, pero cuando el dinero no sobra es mejor ser un poquito austeros. Pero bueno, ese es Gustavo Petro. Si les gustó este video, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.